Muy bien, muchas gracias. Qué bueno escuchar los testimonios. Y querida iglesia, que todos nosotros podamos tener un testimonio que contar. ¿Qué historia tienes tú que contar de cómo le explicaste el Evangelio a alguien? Esta semana, ¿qué historia tienes tú para contar? ¿Tienes una historia para contar? ¿Le explicaste el Evangelio a alguien? Bueno, hay que ponernos la meta para la semana que viene, pues, que arranca hoy, ¿verdad? ¿Qué historia vas a poder contar? ¿Qué testimonio? La carta que recibieron, déjenme contarles un par de cositas de las cartas, todos tienen diferente, ¿sí? No todas son iguales, porque cada uno de los que fuimos ahí a Pasos y Pedales trajimos varias, entonces tienen varias versiones. Sí, tienen versión Ryan, tienen versión Carolina, tienen versión de varios, ¿verdad? De los que ustedes recibieron. Pero ¿qué tienes que hacer con esa carta? Pues lo mismo que hicimos nosotros. Acércate a alguien y dile, ¿te puedo compartir unos versículos bíblicos? Y ahí que comience una conversación. Ahí comienza y platica con alguien. Pregúntale si asiste a una iglesia, pregúntale si ha escuchado acerca del Evangelio, si ha escuchado de la palabra de Dios. Empieza una conversación. De eso se trata. Ay, que solo una carta me dieron, entonces ¿qué hago? Pues escribe tú una. Siéntate y escribes tú una. Yo no calculé cuánto me tardé, pero me quedé pensando, Señor, lo mismo que Ryan hizo, oré, Señor, guíame, ¿qué escribo acá? Porque yo no sé con quién voy a hablar. Y hay 31,130 versículos para escoger. ¿Y qué le digo? Hay tantas cosas que quisiera decir aquí en una sola página. Y además la voy a hacer en letra grande por si alguien no lo ve muy bien y que pueda leerlo. El Señor te va a guiar. Escribe una carta, escribe unos versículos y di, quiero compartirte unos textos bíblicos para tu vida. ¿Creen que podemos hacer eso? A ver, ¿usted cree que el que está al lado suyo puede hacer eso? ¿Seguro? No, de verdad, seguro que el que está al lado suyo puede. Sí puede, ¿verdad? Bueno, desafíelo, dígale, hermano, ¿va a hacerlo esta semana o no? Bueno, ¿qué es más fácil, desafiar a otro o desafiarse uno mismo? Ajá, aquel, te toca, ya, ¿hiciste o no? Pero el otro lo va a desafiar a usted también. Entonces, ¿para que nos animemos. Gracias, queridos jóvenes, por compartir con nosotros hoy. Nos anima ver su ejemplo y que nos inspire y nos aliente. Estamos convencidos como familia El Mensaje de Vida que cada uno de nosotros, de todas las generaciones, niños, jóvenes, adultos, postadultos y más adultos, todos nosotros, de todas las generaciones, somos una gran familia, nos edificamos unos a otros, somos testimonio los unos de los otros. Pero nuestras nuevas generaciones juegan un papel importante. Yo creo que son el vigor de la familia El Mensaje de Vida. ¿Verdad que sí, jóvenes? Bueno, el vigor, bueno. Vamos a seguir orando ahí. Ajá. Son la fuerza. Es que están cansados hoy, pero yo sí estamos convencidos que las nuevas generaciones son el motor, son el vigor, son el testimonio y los vamos a apoyar y vamos a invertir en el discipulado y la formación. Así que gracias, jóvenes, sigan adelante, por favor, sigan sirviendo al Señor en todos lados. Traje algunas frasecillas, tenemos algunas frasecillas. Usted me ayuda a completar la frase, a ver si aparece en su mente alguna idea de lo que venga aquí. Vamos con la primera. A ver, dos, espacio, piensan mejor que una. ¿Qué iría ahí? Dos cabezas piensan mejor que una, ¿sí o no? Dos personas. Bueno, pero generalmente decimos dos cabezas. Bueno, cabeza, persona, sinónimo. Bueno, vamos con la siguiente. Pero no se adelante, porfa, señor. Dígale al que está al lado suyo, no se adelante, man. A ver, esta es frase común también. Démosle hasta que el espacio aguante. Cuerpo, ¿en qué se usa este tipo de frases? Lo que están haciendo tesis, por ejemplo, démosle hasta que el cuerpo aguante. Muy bien. Dos cabezas o dos personas, el cuerpo. Frase número 3. Este cuate se rifó el espacio en la cancha. El físico. El pellejo. También podría ser, depende de qué cancha, ¿verdad? Muy bien, y la última.
Es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo lo que he escuchado es que algunos la usan porque están pensando en la fiesta, ¿verdad? Y el fin de semana de no trabajar. Y otros la escuchan porque apenas lograron llegar al viernes, ¿verdad? Y están cansados y ya saben. Ahora, digamos, detrás de esa frase uno se pregunta, ¿cómo sabe el cuerpo? Que dice, yo hay días que me confundo y no sé si es miércoles o martes, ¿verdad? Pero bueno, son frases, gracias Héctor, son algunas frases que usamos en nuestro lenguaje cotidiano que involucran el término cuerpo, el término cabeza, el físico, ¿verdad? Que involucra lo que somos. Obviamente son frases o expresiones donde algo se quiere transmitir, ¿verdad? Algo se quiere comunicar. Por ejemplo, dos cabezas piensan mejor que una. ¿Qué es una cabeza? La cabeza es la mente, pero la cabeza es el cráneo no piensa, la cabeza es el pelo no piensa, pero todos entendemos cuando decimos que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Solemos hablar así para referirnos a algo con un significado mucho más completo. Pues bien, esta mañana quisiera invitarlos a un texto bíblico que justamente va a incluir una expresión, una frase que tenemos que traducir o entenderla para ver cuál es el significado completo de lo que está tratando de decirnos el texto bíblico. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leerlo en dos versiones, ¿sí? Y lo tenemos aquí proyectado. Vamos a comenzar con Reina Valera 60, por favor. Reina Valera 60, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, ¿a quién se dirige el pasaje? A la iglesia en Roma, los cristianos que estaban en Roma, estamos en el siglo I, el apóstol Pablo envía una carta a los cristianos que están en Roma, que por cierto, tengo que mencionar esto, ustedes lo pueden leer en los primeros capítulos, era una iglesia que no estaba muy unida, era una iglesia que estaba en rivalidad, en pugna, ¿sí? Habían unos que se creían mejores que otros, unos que se creían más espirituales que otros. No se preocupe, eso solo pasaba en Roma en el siglo I, eso ya no ocurre hoy en ningún lado, ahora todos somos humildes, serviciales, pero allá se estaban peleando los cristianos que eran de trasfondo judío, se creían mejores que los cristianos que no eran de trasfondo judíos, que en el texto bíblico se conoce como gentiles, o sea, nosotros no judíos seríamos llamados gentiles, no por gentileza, ¿verdad? Pero es porque no somos judíos. Y los hermanitos ahí se peleaban, estaban en pugna a ver quiénes eran mejor y unos criticaban a los otros. Ustedes que se creen tan espirituales mataron al Mesías. Pegaba duro, ¿verdad? Pero nosotros recibimos a Moisés y a los profetas. Ustedes no, somos los escogidos de Dios. Sí, pero los mataron también. O sea, esa era la pugna. Por eso el apóstol Pablo en los primeros capítulos de Romanos le dice a todos, a ver, cristianos judíos, a ver, siéntense aquí. Cristianos no judíos, siéntense aquí. Les voy a contar algo. Todos son pecadores. Imaginen, esos son los primeros capítulos de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero este pasaje, entonces se dirige a estos cristianos en Roma. Y es muy interesante, quiero hacer énfasis en esto, mis queridos hermanos, porque creo que el texto nos lo permite. Y es que yo no sé si yo hubiera tenido que escribir una carta a los hermanitos en Roma que se están peleando, que no son humildes, que no tienen unidad, que más bien hay rivalidad. Yo no sé si yo les hubiera hablado tan cariñosamente. Hermanos queridos, el apóstol se dirige a ellos con ese cariño de familia espiritual. Aunque eran medio mal portados y medio arrogantes, pero siguen siendo tu familia espiritual. Así que ese que estaba al lado tuyo, que le diste un codazo hace un ratito, que no sé si se va a animar a hacer la carta o no, y que ahí le recuerdas esta semana, y que no es perfecto, igual que tú, igual que yo, que no somos perfectos, sigue siendo tu hermano en la fe, ¿verdad? Nos vamos a aprender a amar no porque lo merezcamos, sino porque el Señor nos amó primero. Pero Pablo les habla de una manera cariñosa.
se identifica con ellos, dice, somos de la misma familia espiritual, por eso hay algo importante que debemos prestar atención. Déjenme leer todo el versículo para comentar un par de cosas. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo, el físico, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significará este versículo? Porque hay algunas partes un poquito complicadas de explicar o de entender. Por ejemplo, esta parte de el culto racional. ¿Cómo así, hermanos? ¿Cómo van con su culto racional? Pues no sé, ¿verdad? No sé exactamente qué es, pero yo digo que bien. Bueno, vamos a leerlo en otra versión. Ayúdanos, por favor, con Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos queridos, hijos de Dios, familia espiritual, con cariño por lo que somos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que Reina Valera tradujo como culto racional, que está bien traducido, por cierto, está bien traducido. Nueva Versión Internacional lo traduce como, ¿cuál sería la frase aquí? Adoración espiritual. Les cuento algo, también está bien traducido. ¿Sí? Las dos están bien traducidas. No, pero que lo cambiaron, porque son traducciones que tienen criterio diferente. Ambas están muy bien traducidas y quieren comunicar algo. Fíjense que en este versículo lo que encontramos es que los cristianos debemos entregar nuestro cuerpo, dice literalmente, como una ofrenda en sacrificio. ¿A qué nos suena eso? ¿Dónde hemos visto ofrendas que se entregaban a Dios en sacrificio? Ley de Moisés en el Antiguo Testamento, era parte, se llevaba al templo, ¿sí? Parte de adorar al Señor, parte de rendirle culto, parte de reconocerlo como Dios, era que el pueblo trajera sacrificios, ofreciera sacrificios, los tenía que poner en el altar y había un sacerdote que se encargaba de oficiar esa ceremonia. Esos sacrificios nos recordaban que se necesitaba la muerte para limpiar o expiar el pecado. Esos sacrificios nos recordaban que había que estarlo haciendo una y otra vez porque eran imperfectos. Hacía falta un sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Cristo es el sacrificio perfecto, por eso no necesitamos más de esos sacrificios. Cristo es el único. Pero fíjense que muy interesante, Pablo entonces, evocando esto que ellos ya conocen, dice, señores, fíjense que ahora ustedes, cristianos, tienen que ser el ofrendante que se da a sí mismo como ofrenda delante de Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento usted era el ofrendante que daba otra cosa. Pablo dice, ahora fíjense que usted es el ofrendante que usted se da a sí mismo como ofrenda. En otras palabras, colócate en el altar de Dios para ser sacrificado como ofrenda delante de Él. ¿Qué era más fácil? ¿Traer entonces antes un corderito, traer una palomita, traer o entregarse a uno mismo? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, dar unos billetes cuando se recoge la ofrenda o decir, Señor, yo soy la ofrenda? Eso es lo que el apóstol les está recordando. Señores, ustedes son los que se van a entregar en sacrificio. El ofrendante y la ofrenda somos el mismo. Y hay muchas cosas importantes en esta característica. No nos va a dar tiempo de verlas todas hoy. Espero que esto nos anime a estudiar un poquito más el versículo. Pero esta ofrenda, el colocarnos, es nuestra adoración espiritual. Reina Valera dice, vuestro culto racional. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje tiene dos características. Número uno, es tu acto, así como se hacía en el templo en el Antiguo Testamento y se traía en el altar. O sea, el culto, la ofrenda que se entregaba, dice ahora, no es en un templo.
Ahora es en este templo del Espíritu Santo. Ahí es donde se entrega ese sacrificio. Y es una adoración espiritual, está bien traducido, racional está bien traducido. ¿Saben cuál es la palabra que utilizó Pablo aquí? Es la palabra lógicos, que se puede traducir como espiritual o como racional. Fíjense que la adoración, el acto de ofrendarnos a Dios, es un acto inteligente, es un acto que se analiza, es un acto que se razona, es un acto que puedes entender y explicar, y es un acto muy profundo. ¿Podríamos acaso nosotros hacer adoración no lógicos? ¿Podríamos acaso hacer adoración no espiritual o no analizada o no inteligente? Tristemente sí es posible. Miremos los ejemplos bíblicos. En el Antiguo Testamento, ¿era posible traer al templo y ofrecer una ofrenda sin que tuviera ningún significado espiritual para el ofrendante? Sí, era para salir del paso. Hay que cumplir, toca otra vez, ¿verdad? No entiendo por qué es, no sé para qué es, pero toca, ¿verdad? Toca hacerlo. El otro día platicaba con alguien que estaba de ayuno y ese día le dolía la cabeza. De hecho, fue un catedrático mío en la universidad, llegó con dolor de cabeza y entró de mal humor y dijo, oye, estoy de ayuno y estoy de malas, dijo hasta malas palabras, ¿verdad? Estoy de malas, me duele la cabeza, y nos regañó a todos. Y dijo, no sé por qué hay que hacer esto, pero una vez al año me toca, porque era parte de su religión o religiosidad. Pero estaba enojado. Nos fue mal ese día en la clase, pero transformó algo de su vida, le sirvió de algo. No, pero cumplió. En el Antiguo Testamento cumplían. No te preocupes, allá venden, cómprate algo ahí, y con eso salimos. Era negociazo. ¿Podríamos nosotros estarle ofreciendo a Dios algo que no tiene la profundidad espiritual, que no analizamos, que no comprendemos? Tenemos que revisar eso. ¿Sí? Tenemos que cuidar que no sea así, porque entonces no estaríamos entregando algo que sea santo y agradable a Dios. Fíjate que lo que le damos a Dios tiene que ser agradable a Dios, no a nosotros. Podría ser que algo agradable a Dios nos cueste y nos duela, podría ser. Si solo le damos a Dios lo que a mí me gusta y me hace sentir bien y me resulta fácil, entonces es agradable a mí. Cuidado, peligroso. Podríamos caer en eso que tanto vemos en el Antiguo Testamento de aquellos y su religiosidad, y uno dice, pero qué mal, ¿verdad? Teniendo las promesas de Dios, teniendo las bendiciones de Dios, y no entendían, tan duros. Dígale al que está al lado, no seas duro, ¿verdad? Y yo puedo ser duro si no me doy cuenta. Podría incurrir en eso, podría estar ofreciendo a Dios algo que no sea agradable a Él. Podría estar incluso yo pensando que estoy haciendo sacrificios que realmente a Dios no le va a representar mucho. La ofrenda o el sacrificio que Dios espera es que entreguemos nuestro cuerpo. Aquí es donde viene la aclaración, y así como leímos en las frases al inicio, cuando vemos aquí el cuerpo, por favor, no vayas a pensar que lo que dice la palabra de Dios es que no tiene nada que ver con tus pensamientos, por ejemplo. No, porque es solo el cuerpo. No vayas a pensar que no tiene nada que ver con tus decisiones. No, porque solo es el esqueleto, ¿verdad? Si tú piensas que lo que dice ahí es que solo que le des a Dios tus músculos, las venas, que le puedas dar la piel, el pelo o lo que quede de él, ¿verdad? El cuerpo, entonces estaríamos comprendiéndolo mal. De hecho, me atrevería a decir que es una mala excusa. No solo es excusa, sino que mal planteada. ¿Por qué? Es que el texto dice que no son otras cosas, es el cuerpo. Excusa.
Y número 2, mala. ¿Qué estás haciendo con el cuerpo? El cuerpo que le llamamos mi cuerpo, ¿sabías que no es tuyo? Realmente no es tuyo. ¿O ignoráis que fuisteis comprados por precio? Y que vuestro cuerpo le pertenece al Señor y es templo del Espíritu Santo. O sea, lo que hago con estos músculos, con estos huesos, con esta piel, con estas orejas, con estos ojos, con estas manos, pues debería ser para que fuera algo agradable a Dios. Debería estar muy consciente de todo lo que involucra al cuerpo, porque es el templo del Espíritu. A veces algunas personas están más preocupadas por lo que se hace en un templo de ladrillo. ¿Qué se puede hacer aquí adentro y qué no se puede hacer aquí adentro? ¿Qué es santo y qué es pecaminoso? Bueno, es una buena pregunta, pero la pregunta más importante es qué se hace en ese templo tuyo, que no es tuyo. Pero así le decimos, ¿verdad? Tu cuerpo no es tuyo, es del Señor. Así que una lectura correcta es que si pones el físico, lo pusiste todo. Si entregas tu cuerpo, lo entregaste todo. En el texto bíblico no somos separados por partes. Sí, más bien la visión siempre es integral. Por eso cuando hablamos de adorar y amar al Señor es con todo. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que eres. No es como nos separamos en pedacitos y a ver cuál encontramos que hizo falta. Es cómo te entregas completamente. De hecho, la figura del lenguaje que se usa aquí se llama sinécdoque y es cuando hablamos de una parte para referirnos al todo. ¿Sí? Entregó el cuerpo en la cancha, pues es que entregó el cuerpo, las decisiones, la mente, el sudor, el esfuerzo, ¿verdad? Todo. Preséntense completamente como un sacrificio vivo, santo y agradable. Esa es la adoración que a Dios le agrada. Varios de los que estamos aquí vivimos en el boom de lo que se conoció en los 80s como el boom de la alabanza y adoración, ¿verdad? Donde surgieron, ¿verdad?, movimientos a nivel continental en cuanto a lo que hoy se conoce como alabanza y adoración. Y principalmente tiene que ver con la música, ¿verdad? Hubo hoy una revolución en los estilos musicales, la forma de cantar en las iglesias. Esta semana estuve escuchando algunos álbumes por allá de los 80s y los 90s, de esos que algunos ya me dicen, esos son retro, y son no sé qué, pero bueno, yo los perdono. Pero sí, de aquellas décadas, pasa rápido el tiempo. Y recuerdo que en aquella época era así como, wow, ¿verdad? Una cosa muy fuera de serie. Hoy uno lo escucha y dice, pues está bonito, ¿verdad? O sea, ya me acostumbré a ello, ¿verdad? Ya no lo veo tan la última sensación, pero suenan bien. Y se comenzó a hablar en las iglesias sobre alabanza y adoración. De hecho, hubo congresos y de hecho la frase quedó muy marcada, alabanza y adoración, dos palabras ahí juntas. Por un lado, qué bueno que creo que en la iglesia del Señor hay de todos los sabores y hay de diferentes personalidades y diferentes estilos. El Señor nunca nos dijo en el texto bíblico alguna restricción en cuanto a la música. No hay mucha indicación al respecto. Entonces está bien, la semana pasada alabamos al Señor y cantamos con el piano, por ejemplo. Gracias a Dios, hoy cantamos con varios instrumentos. Yo conozco algunas iglesias que cantan sin instrumentos. Y conozco unos que cantan con puros palos. Sí, de hecho se llama chatarra worship. Y con puros palos hacen ritmos y cantan así. Me llama la atención, hay de todo. Pero ese movimiento colocó en la mente colectiva también algunos términos que se fueron distorsionando. Por un lado, se identificó alabanza y adoración solo con la música, porque eres el movimiento, cuando en realidad trasciende. Cuando vemos el texto bíblico, la adoración es algo mucho más completo y profundo. No es solo el tiempo de cantos. No solo ahí está la presencia de Dios.
No solo ahí estamos ante la presencia, estamos siempre. Y siempre y constantemente deberíamos estar conscientes que soy el ofrendante que se da como ofrenda y que es para agradar a Dios. También se posicionó, yo creo que ya se fue raspando un poquito, pero el asociar alabanza con cantos alegres y adoración con ¿qué? Con los cantos lentos, ¿verdad? Con los cantos tristes. No, en otro lado dijeron con las románticas, ¿verdad? Pero con los cantos tranquilos, sí, algunos pueden ser un poquito tristes de repente. Si usted llegó así cansado y desanimado y solo hay cantos tristes, más le va a bajar, se queda dormido. Pero no es verdad, esa asociación no tiene nada que ver. En el texto bíblico encontramos ambos términos. Y son tan cercanos que a veces puede ser difícil de categorizar o separarlos. Van muy de la mano. Y quizás una explicación completa es que eso que tú das a Dios tiene que partir del corazón y se debe manifestar en una expresión. Por eso a veces se hace hincados, por eso a veces es con gritos de alegría, por eso a veces es con las manos, por eso a veces es tranquilos con los ojos cerrados. ¿Cuál es alabanza y cuál es adoración? No es lo importante separarlo. Es entender lo que está sucediendo. Romanos dice que tu adoración en realidad, que te reconozcas a Dios como tu Dios, es cuando te ofreces por completo, cuando te rindes, cuando te entregas. ¿Cuál es la razón por la que deberíamos de vivir todos los días como verdaderos adoradores, rindiendo al Señor mis pensamientos, mis prioridades, mis ideas, planes, proyectos, mi cuerpo, mis decisiones, mi voluntad, mis emociones, mis necesidades, todo lo que soy? La razón es una. Volvamos al inicio del versículo y quiero concluir con esto. Hermanos, les ruego, les exhorto, les recuerdo cuán importante y urgente es esto, que se entreguen en sacrificio. Sí, es clave, es importante, es crucial, pero hay una razón que debería de movernos. Que tengas claro, que entiendas, que conozcas, que analices la misericordia de Dios. De hecho, Reina Valera dice las misericordias de Dios. Nueva Versión Internacional lo traduce en singular, la misericordia. En realidad es una que se expresa de muchas formas. ¿Cómo has visto la misericordia de Dios en tu vida? Si le pongo un margen de tiempo, vas a ver cómo nuestra mente va a divagar un poquito o se va a ir a un lugar. Si yo digo, ¿cómo viste la misericordia de Dios esta semana? Posiblemente nuestra mente se va a ir a pensar en cómo el Señor te guardó en una situación de peligro, cómo el Señor te proveyó en una necesidad. ¿Eso es misericordia de Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Gracias a Dios por ello. Alabamos al Señor por su provisión, alabamos al Señor por su cuidado. Hoy que estamos viendo ahí cumpleañera Araceli, hemos orado por ella, alabamos al Señor por su recuperación, que va caminando y que ella ahí en su cama está manteniendo una actitud de gratitud y de gozo, a pesar de que su cuerpo ha atravesado varios quebrantos y operaciones. Digo, qué bueno, Señor, gracias por guardarla, gracias por proveer. Pero no quiero que pierdas de vista que esas misericordias que son reales y son de Dios, no olvides que pueden ser temporales. Es decir, puede ser que la otra semana atravesemos escasez. Uy, y Dios entonces ya no mostró su misericordia. Puede ser que la próxima semana estemos en algún peligro. Uy, entonces ya Dios no mostró su misericordia. ¿Podría Job acaso decir que Dios no estaba mostrando su misericordia? ¿Podría acaso Esteban, cuando estaba siendo apedreado, decir que Dios no mostró su misericordia?
Iba a decir, podría Pablo en la cárcel de Filipos, pero alguien por eso, pero el Señor lo sacó de ahí. Sí, pero a otros cristianos no. Hay misericordias que se expresan en algo muy temporal. Gracias a Dios por ello. Pero Dios sigue siendo bueno aún si eso temporal fuera diferente. Aún si hoy pasáramos escasez, Dios sigue siendo el Dios de toda misericordia. Aún si hoy estuviésemos enfermos, Dios sigue siendo el Dios de toda misericordia. Aún si hoy estamos en peligro o tuviésemos un accidente, Dios sigue siendo el Dios de toda misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Romanos capítulo 9, verso 16. Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo recuerda que el alfarero va a moldear el barro como él quiere. Así que no depende de que si uno quiere o no quiere, del que corre o no corre. Depende de Dios, quien tiene misericordia. Tu salvación, tu perdón, tu seguridad eterna es porque Dios ha mostrado su misericordia para contigo. Porque para siempre es su misericordia. ¿Y para qué ha mostrado su misericordia? Versículo 23. La ha mostrado específicamente para su gloria, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay un reflejo aquí de aquella bombilla, entonces no logro ver los versículos. La misericordia de Dios, ¿se durmió alguien ahí? La misericordia de Dios la ha mostrado a través de Cristo Jesús, permitiéndote a ti y a mí, pecadores, conocer su amor y su gracia y encontrar la salvación en Él. Aun si hoy voy a atravesar escasez o abundancia, aun si hoy recibo buenas noticias o malas noticias, les ruego, hermanos, por la gran misericordia del Dios Todopoderoso, que ha mostrado su salvación en Cristo Jesús, a todos aquellos que aunque éramos pecadores, mostró su amor en Cristo Jesús. Y nos ha hecho santos y apartados para Él, y nos ha guardado y garantizado un lugar en su gloria, y un día estaremos lejos de la presencia del pecado. Por esa misericordia de Dios, adora a Dios, entregándote por completo como una ofrenda que sea grata para Él. No te quedes con nada. No le des a Dios unas cosas y las otras que se quedan siendo tuyas y que Dios no se meta. Esa no es una adoración grata a Él. Será grata a nosotros, pero no para Él. Eso es su culto, su adoración, bien analizada, bien inteligente, bien estudiada. El versículo 2 lo dejaremos para otro día, y hay más detalles que comentar ahí, pero en el siguiente versículo se habla de no amoldar nuestra forma de pensar. Y que tu vida espiritual la tienes que analizar. Cuando yo era adolescente, jugué en un equipo de fútbol. Ustedes saben que el fútbol no ha sido tanto deporte de eso de salir. Y los otros tampoco, pero bueno, pero un amigo mío no tenía yo transporte, así que cuando él iba a los entrenos, ¿verdad?, a los partidos, pues me daba jalón y me llevaba. Y recuerdo de un partido que jugamos, recuerdo de un partido que perdimos, por cierto. Y cuando terminó el partido, el entrenador nos reunió, todos nosotros ahí nos sentamos en el suelo y empezó a hablarnos y a decirnos cuál debía ser la actitud con la que quería que jugaran los partidos. Nos habló muy tranquilo, pero nos puso de ejemplo a uno de los muchachos del equipo, el Chino. Y dijo, miren al Chino. Entonces volvemos a ver al Chino. Y el Chino estaba así, sudando, cansado, y estaba raspado y enlodado. Y el profe dijo, miren,
y dijo, mira, bájate la calceta, la calcetita. Le movió la pantaloneta y dijo, mire, raspado, porque lo vio todo, la cancha. El chico estaba haciendo bien y podían moverse. Y dijo, pero miren a otros, y mostró a otro del equipo. También estaba enlodado, pero ese no fue por el partido. Ese fue porque estaba jugando 5 antes del partido. Y dijo, miren, él también está enlodado, pero por otra razón. Aquel porque estaba jugando 5, o sea, aquel no lo dio todo en la cancha. Pero dijo, ¿usted qué clase de jugador va a ser? Usted va a ser el que se va a entregar y darle todo. Oye, cristianos que se sienten muy cansados y agobiados y la vida es dura, pero son más porque quizás hemos estado jugando 5. Estoy enlodado y raspado, pero no porque di todo por el Señor, no porque me entregué completamente a Él, no porque me sacrifico por otras cosas. Hoy te llevas una carta. Vas a entregar esa carta, es para ti un sacrificio entregar esa carta. ¿Qué clase de sacrificio será ese? ¿Como el joven de los 5 o el joven que lo da todo? La adoración comienza en ese corazón entregado. ¿En qué se va a notar hoy? ¿En qué lo vas a dar todo por el Señor? Dalo todo por Él, porque Él lo dio todo. Señor, que nuestra vida sea una vida rendida en adoración para ti, que sea una vida entregada, no a medias, no por partes, no a veces, sino por completo. Que Cristo sea el Señor de toda nuestra vida, que Cristo reine y gobierne en todas las áreas de nuestra vida. Esto que somos barro en manos del alfarero, sea para que tú, Señor, nos moldees y nos uses como tú quieres. Padre, que esta semana vivamos con un propósito superior, que vivamos en misión, y vivamos, Señor, como verdaderos adoradores, discípulos y testigos. Que nada nos distraiga, sino que sea nuestra adoración espiritual e inteligente para ti. Gracias por recibirnos, gracias por hacernos aceptados, y solamente por la obra redentora de Cristo Jesús. A Él damos toda la gloria, toda la alabanza, por los siglos de los siglos.